Buenas tardes, gloria a Jesús. Aleluya. Bueno, si vas al libro de Ezequiel, hay algo que se repite continuamente y dice Ezequiel, en el libro, ¿no? En cada comienzo de los capítulos, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y es una maravilla, ¿no? Ver un libro en el que pues el profeta continuamente está diciendo: vino a mí palabra de Jehová, ¿no? Y esa, pues de una manera tan asidua, ¿no? Continuamente el Señor le hablaba, y así a otros profetas, ¿no? Estaba mi padre en el hospital estos 10 días que ha estado ahí en el Príncipe de Asturias y lo más precioso, lo más glorioso que saca de esta experiencia es que el Señor le habló estos días, ¿no? y le transmitió pues una palabra, ¿no? Que le trajo renuevo y paz. Hermanos, el Señor habla al hombre. Hay una voz que es universal. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles 17. ...17:26... y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Está hablando de que Dios no está lejos. Dice: si en alguna manera palpando puedan hallarle. No está lejos de cada uno de nosotros. Y el hombre intenta acercarse a un Dios manejable, que pueda tocar, ¿verdad? Hechos de manos de hombres. Y el Dios de Israel era el único, ¿verdad?, que no encontrabas ningún ídolo, decías: ¿dónde está el Dios de Israel? Y él, claramente, Dios es espíritu y quiere que en espíritu y en verdad le adoremos. Y aquí deja una voz clara hacia la humanidad. Le está diciendo que está hablando a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan. Dice, no solamente es una voz de consejo, es una voz de mira, una poesía. No, dice que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esta es la voz imperante en estos tiempos y debe ser la voz que debemos proclamar, ¿no? ¿Cómo llega esta voz a los hombres? Llega a través de sus canales, a través de sus trompetas. ¿Podría Dios utilizar un ángel o utilizar una burra o utilizar... No quiero comparar un ángel con una burra. Sabemos que incluso nosotros somos inferiores a los ángeles en cuanto a creación. Pero ¿podría Dios utilizar a unas piedras? Dios puede utilizar muchas maneras y utiliza la creación como un altavoz grandísimo para mostrar la gloria de Dios, pero quiere utilizarnos a nosotros como trompetas para llevar este mensaje, ¿no? El mensaje que es universal, que el hombre se arrepienta. Veníamos hablando de esto, ¿verdad, Manuel?
estaba hablando a un chico, ¿no?, que cuando ingresa en Remar y va a hablarle, estaba ahí hablando con él y dice, no, pero yo no tengo ningún problema de drogas, no tengo ningún problema, como poniéndose el escudo, como diciendo, tranquilo, que yo no necesito cambiar. Este mensaje es universal, este es el mensaje que Dios vocea y que quiere que llegue cercano al corazón del hombre, ¿no? Que en todo lugar, que los hombres se arrepientan. Qué bueno es que tengamos claro la prioridad de este mensaje, de nuestro mensaje de cara al hombre. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que predicó Jesús cuando salió pues ya a cumplir su ministerio? ¿Cuáles fueron las primeras palabras que salieron de su boca? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, creed en el Evangelio. Y este mensaje está cercano, ¿no? Y bueno, hoy no es una predicación sobre el evangelismo, pero que sepamos que esta voz universal de Dios que manda, que les dice a los hombres de una manera imperativa, manda a los hombres que se arrepientan. Tenemos que también nosotros tenerla clara para que no sea nuestro mensaje de cara a los hombres sea un mensaje tibio, sino que realmente esta es una necesidad imperiosa del hombre. Mira en Deuteronomio capítulo 30, nos habla de la gravedad de este mensaje. Lo vamos a comparar con un momento en el que Dios a su pueblo le da el mandamiento de cumplir su voluntad. Deuteronomio 30, 11 al 15. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Que hemos dicho, ¿verdad?, que el Señor no está lejos. El mandamiento de Dios, la voz de Dios está ahí, está cercana. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Si Dios se muestra y lo veo con mi propia carne, o si bajan los ángeles del cielo, entonces pues escucharé. No, el mensaje se ha hecho palpable, Dios ha hecho palpable su mandamiento al hombre. Dice, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Así de grave es el mensaje que Dios pone al hombre. Así de grave lo mostró a su pueblo, que el escuchar el mensaje y obedecer, ¿verdad?, y acercarse a Dios en arrepentimiento y humillarse delante de Él, era una cuestión de vida o muerte, ¿no? Ese es el mensaje que tenemos que tener claro, que todo hombre se arrepienta. Y nosotros hemos recibido ese mensaje. Creo que estamos aquí porque hemos recibido ese mensaje de salvación, hemos recibido ese llamado al arrepentimiento, y si alguien aquí todavía no ha recibido ese mensaje, corre con urgencia a él. En Filipenses 2, 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hemos recibido el mensaje, nos hemos agarrado, o el Señor nos ha tomado al recibir su palabra, y hemos sido asidos. Asidos, la palabra asir es agarrar, coger. Y hemos asidos de la palabra de vida.
La palabra de vida, Cristo nos ha traído esa palabra de vida, de salvación. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Asirnos a ella, no soltarnos de la palabra que nos ha hecho entrar en la gloria de Dios, que nos ha dado luz en medio de las tinieblas. Asidos, el que permanece en Él, ¿verdad? Dice, seremos verdaderamente libres, conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Asidos es estar en la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, el que en mí permanece, ¿verdad? El que permanece en mí, pues tiene vida. Fuera de mí, separados de mí, nada podemos hacer. Separados del Señor, como esos pámpanos que se desgajan, pues se mueren. Asidos de Cristo, hemos recibido esa palabra, nos agarramos fuerte a Él. Así lo expresaba Jeremías en el libro de Jeremías, capítulo 15, cómo él recibió la palabra del Señor, cómo tuvo la administración de parte del Señor en su vida. Y así lo expresa en Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Sabes a quién, qué nombre se invoca sobre nosotros cuando la palabra viene a nuestras vidas? ¿Sabes a quién invoca el Espíritu Santo? Invoca a Jesucristo. Nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Porque tu nombre se invocó sobre mí. Cuando uno escucha la palabra del Señor y se arrepiente y la toma, se agarra a la palabra, recibe la bendición del gozo, la alegría de corazón y de que el nombre del Señor es invocado en tu vida. Te das cuenta de quién es la verdad, de que Jesús es la verdad. El Espíritu Santo te lleva a Cristo. No vas tú a Cristo porque simplemente tú tienes una mirada asceta o mística. Cuando escuchamos la palabra y obedecemos a la palabra del Señor, a la voz de Dios que hemos dicho que está cerca, Cristo es invocado, el nombre de Cristo, Él es invocado en nuestras vidas y le conocemos y nos es por gozo. Tu nombre se invocó sobre mí y conocemos, nos damos cuenta de que no hay otro nombre bajo el cielo en que haya salvación, solamente el nombre de Cristo. Nos damos cuenta de que Él es la verdad, no hay verdad fuera de Él, que Él es la fuente que emana vida. Y, hermanos, en este gozo, de haber disfrutado de la palabra del Señor, de haber disfrutado del verbo de Dios. El verbo, ¿verdad? La palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros lo hemos experimentado, se ha invocado sobre nosotros. Se ha invocado Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, y nos gozamos. Pues ahora oramos para que otros también sean llenos de su palabra, como dice Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora oramos para que otros también tengan esa bendición espiritual, que puedan ser llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿no? Que podamos
en nuestro caminar en Cristo también vamos a necesitar ser llenos de esa sabiduría, ser renovados en ese conocimiento espiritual, esa sabiduría para las circunstancias nuevas que nos encontremos. Que Cristo se invoque en nuestras vidas, que podamos vivir en el rema de Dios, conociendo su voluntad. ¿Por qué? Porque sabemos que se experimenta, que es real, que la palabra se hace viva, que Cristo se invoca en nuestros corazones. Y me gustaría poner un ejemplo de un pueblo, el pueblo de Israel, que tuvo un momento en el que la palabra de Dios fue invocada en sus vidas. Un momento en el que había una palabra clara para ellos. Y vamos a ver cómo reaccionaron. Y vamos a ver tiempo después lo que pasó. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 13. El versículo 1 y 2 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Desde Abraham había habido palabra de Dios. Vas a poseer esta tierra que ven tus ojos, te la daré a tu descendencia. Y Abraham lo tenía mucho más crudo que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba a las puertas. Abraham no tenía descendencia todavía. Y encima su mujer era estéril. Y se agarró con fuerza a esa palabra. Y esta palabra llega a los días de Moisés, a las puertas de la tierra prometida. Y Moisés está diciendo, transmitiendo la palabra de Dios, que él le dice: yo doy, dice, la tierra a la cual yo doy a los hijos de Israel. Vamos a ir al versículo 27. Envía 12 espías, sabemos, ¿verdad? 12 espías que reconozcan la tierra que ya Dios está diciendo una tierra buena. Les está diciendo que es una tierra que ha preparado para ellos. Una tierra no solo que es buena, que hemos dicho, ¿cuál es el verbo que ha utilizado? La tierra que yo, el verbo, ¿cuál era? ¿Cuál era la acción que prometía Dios? Dar. El verbo era sencillo: esta tierra os la doy. Esa era la palabra que había que tomar. La herencia, entrar en el reino de los cielos es una promesa. Yo te doy. ¿Verdad? Él es el buen pastor, el que por mí entrará y hallará pastos, decía Jesús, ¿verdad? Esa es la promesa. Yo te daré, te doy esa vida, esa tierra de buenos pastos. Entonces, 12 espías que van y además tienen la posibilidad de verlo, comprobarlo con sus ojos, lo que tienen a apenas kilómetros o a pocos metros de distancia, que están en el otro lado del Jordán. En el versículo 27. Y les contaron estos 12 espías, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Hay un reporte que dicen: hemos comprobado lo que Dios dice, traemos el fruto para que veáis que esa parte, oye, sí, es cierto. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev. Y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán.
Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Esta palabra era la palabra de Dios. No podremos. Dios les había dicho: te lo doy, te la doy. Ellos dicen algo completamente distinto a lo que Dios les estaba diciendo. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Ya cambiaron, incluso ya retorcieron el mensaje inicial. Sí, parece que es buena, tiene buenos frutos, pero se fue retorciendo el mensaje. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué no nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Hermanos, hay una promesa y hay un grupo importante, la mayoría del pueblo de Israel, menos 2 personas, y Moisés y Aarón, que se van a un mensaje paralelo o distinto, que se desvía. ¿El mensaje era malo? ¿Estaba equivocado el mensaje? El mensaje era claro. Que había dificultades, podemos hablar, ¿verdad?, de las dificultades que conlleva. La fe es probada, pero el mensaje estaba ahí para que lo recibieran. La voz era clara: id, poseer la tierra, entrar. Es tierra que fluye leche y miel. Y Josué y Caleb lo tenían claro, abrazaban esa palabra y se dolían, se rasgaban sus vestiduras al ver que la peste de la mentira, de la queja, de la murmuración se extendía, y se querían incluso volver a Egipto. Hermanos, tú dices: bueno, estás viendo esta situación y dices: es que había dificultades, es que el poseer la tierra tenía un coste, y la palabra del Señor les había dado claramente la señal de que iban a tener esa tierra. Un pueblo que venía de fuera, no era fácil que de repente tomara posesión de todo un territorio, no era un pueblo guerrero, pero la palabra de Dios les había guiado, llevado. Y si vamos ahora un tiempo después, vamos a ver que dices: esta palabra está muy bien, pero vamos a ver cómo esa palabra se cumplió en Josué 21, 43. Josué, capítulo 21, versículo 43, Israel ocupa la tierra. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella.
y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. La palabra que Dios nos da nos confronta. A veces las circunstancias no son lo que parecen, pero aquel que se agarra a la palabra de Dios, esa ha sido la palabra de vida, en la distancia aparece este cumplimiento. Todo lo que había prometido Dios se cumplió. Dios no faltó a ninguna de sus promesas. Cuando miras un poquito, echas la vista atrás, te das cuenta de cuántas personas se han quedado fuera de las promesas de Dios. No han visto en su vida el cumplimiento de las promesas de Dios. Este cumplimiento no fue para todo el pueblo de Israel. Toda aquella generación que se rebeló aquel día no entraron a poseer la tierra prometida. Solamente los hijos de esa generación, junto con Josué y Caleb, solamente Josué y Caleb de esa generación poseyeron la tierra. ¿Verdad? Cuando nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Cuando ya nos dan el resultado final, oye, ¿cómo acaba la historia? ¿Cómo acaba la película? No me hagas spoiler, ¿no? Prefiero estar en tensión, a ver. Cuando sabes el final, ¿verdad? Parece todo es más fácil, ¿no? Pero es que el confiar en el Señor es esperar el cumplimiento, esperar que Él es digno de que su firma, su sello es digno de ser confiado. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel. Todo se cumplió. Y qué pena que muchas personas se quedan a la orilla por no abrazar su palabra, no recibir la palabra de Dios, comerla, como hemos dicho que hizo Jeremías y le fue por gozo. Aunque luego la palabra que tenía Jeremías le hacía sufrir y muchas veces esa palabra que luego la compartía le daban palos, pero el Señor no le dejó en ningún momento. Hermanos, hay un texto en Hebreos, no vamos a ir a él ahora, pero recordar que hace un análisis de por qué el pueblo de Israel no poseyó esa tierra, no entró en el reposo. Dice que una actitud que tenían era que andaban siempre vagando en su corazón. Y consecuentemente, ¿verdad? No entraron por incredulidad, dice la palabra. La palabra del Señor viene a tu vida y si la palabra de Dios te viene, la promesa de Dios, la promesa de que en el futuro tu futuro va a tener un resultado como el que iba a tener el pueblo de Israel. Pon la vista 10 años, 20 años en la distancia y tu vida anclada en Cristo, en su palabra, va a tener unos resultados conforme a la voluntad de Dios. Pero si tú la palabra que te viene hoy la asimilas vagando en tu corazón con otras ideas, la palabra del Señor es como un satélite más que gira con otros satélites que tú tienes, ¿no? Y tienes ahí unos, como los pajaritos, ¿no? Que tienes ahí en la cabeza. Y la palabra del Señor es una más, para tener en cuenta. Es difícil que alguien que vaga en su corazón tome la palabra como hemos dicho, como una palabra de vida o muerte. Decir, oye, el Señor me está dando una palabra que me va a dar una trayectoria de vida para mí, para mi familia. Esa trayectoria de vida me va a llevar a un buen término. Jolín, qué bueno es ver el cumplimiento aquí en Josué, de que toda la palabra de Dios se cumplió. Y que hubo un pueblo que sí fueron receptores de esa bendición.
si andamos vagando en nuestro corazón, la palabra de Dios la cogemos y la metemos en medio de, bueno, pues sí, es que también tengo, es que fíjate, hay gigantes aquí, ¿no? Y hay que hacer las cosas de una manera. Tú metes la palabra del Señor y la metes en tus razonamientos y va a salir una mezcla que no va a haber fe. La palabra del Señor se recibe por fe y para fe. Hermanos, y entonces, si esa palabra la recibimos de esa manera, va a haber incredulidad. Va a haber incredulidad en nuestras vidas. No vamos a creer a la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser algo más que podemos tomar en cuenta. Oye, está muy bien la palabra. Oye, mira qué bonita la palabra que han compartido. Algo más que tenemos ahí. La palabra de Dios es para abrazarla y vamos, como un clavo ardiendo, es palabra de vida, hermanos, para darnos una esperanza en nuestro porvenir, para anclados, asidos, como hemos dicho, a la palabra de vida, seguir y ir recibiendo lo que Dios nos da. Hasta la meta, hermanos. Pablo decía, no pretendo ya haberlo alcanzado, sino una cosa hago, prosigo. ¿Prosigo cómo? Agarrado a Cristo, puesto los ojos en Jesús, porque ahí estamos recibiendo su vida, su voluntad, se cumple en nuestras vidas, en nuestros corazones. Separados de Él, empezamos a mirar en la distancia cómo otros van a recibir las promesas, porque nosotros las vamos a ver de lejos. Así le pasó al pueblo de Israel. Veían cómo otros estaban teniendo las victorias, estaban conquistando el terreno, estaban recibiendo las promesas y ellos en el otro lado del Jordán. Fíjate qué bien les va. Qué bien les va y nosotros qué incrédulos fuimos a su palabra. Vamos a orar, hermanos, y podamos valorar la palabra del Señor y anhelarla en nuestros corazones, anhelarla porque el Señor nos ama y quiere que vivamos conforme a ella. Señor, gracias por este día. Anhelamos tu palabra, Señor. Anhelamos que tu palabra produzca fe en nuestros corazones y seamos consecuentes a ella. Queremos ser valientes, Señor, y atesorar tu palabra, Señor. Atesorarla para el porvenir de nuestra vida, Señor, la vida de nuestras familias, de nuestros hermanos. Queremos vivir conforme a ella, Señor. Gracias, Señor. Pon oídos atentos, Señor, que podamos inclinar nuestro oído cada día, Señor. Pon corazones sensibles, no corazones que anden vagando, Señor. Pon corazones, Señor, íntegros que te miran a ti, Jesús. Gracias por en este día podemos concentrarnos en ti y buscarte de corazón. En el nombre de Jesús, amén.